Bueno, Gracias en el por nombre del acompañarnos Padre, del hoy Hijo y del a Espíritu otra sesión Santo. Amén. de Hombres de Hierro. Comenzamos con la oración al Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy tenemos a Anthony que va a dar el tema de la entrega completa. Anthony, todo tuyo. En realidad, el título es la respuesta, responderle a Dios cuando nos llama y entregarnos a Dios. Como está diciendo Marcelo en el principio, completa es una palabra más difícil, pero cuando te la envía a ti, Raymond, pues no, yo creo, no sé si lo puse en el texto o algo, pero yo voy a hablar de cómo nosotros vamos a responder o vamos respondiéndole a Dios cuando Él nos llama en ciertos momentos de nuestra vida y entregarnos a Él como Él se entregó a nosotros. Entonces voy a comenzar eh, por hablar sobre eso mismo, cómo Jesús en Juan 15:13 habla de cuál es el amor más grande. El amor más grande, Él nos lo dijo, es el que da la vida por sus amigos. Ese que entrega y da la vida por sus amigos. Ese es el amor más grande y por eso Él nos dijo que él dio su vida por nosotros, porque Él nos estaba tratando de enseñar cómo nosotros debemos entregarnos a Él y a los que nos rodean. Entonces, ¿quién es ese amigo que tenemos? ¿Quién es ese nuestro amigo, el mejor amigo que tenemos, que siempre ha estado allí por mí y por ti? ¿Quién es el que siempre ha estado ahí? Daba 5 pesos por el footlong. Si yo compraba medio, ¿entiendes? Hay que pausarla ya. Entonces, ese amigo el que siempre, que no nos falla, ese es Jesús, no hay nadie más. Todo el mundo somos pecadores, en esta vida no hay nadie perfecto, por más que queramos que nuestras esposas, nuestros amigos, nuestros hermanos, nuestros padres sean perfectos, no lo son. Los queremos, los amamos, pero nadie va a ser más fiel que Jesús, que se entregó por nosotros y nos enseñó qué es amar. ¿Okay? Y Él lo dio todo por nosotros, nos dio todo, la vida, para enseñarnos esa enseñanza. Entonces, la pregunta que nos quisiéramos hacer esta noche es que si nosotros mismos debemos de reflexionar, ¿me he entregado yo a Él? ¿Me he entregado y he tratado de entregarme y ponerlo todo en sus manos y entregarme completamente, sin ninguna reserva? Claro que las va a haber, pero hemos tratado de hacerlo, o hemos dicho, Dios, todo está en tus manos, y te lo pongo en tus manos, al servicio tuyo y de los demás. Entonces, para reflexionar un poco, voy a mencionar un par de ejemplos que hay en la Biblia, de personajes en la Biblia que ellos han demostrado básicamente un poco su respuesta al llamado de Dios. Y vamos a comenzar con Génesis 12. Génesis 12, si tienen su Biblia. Vamos a hablar de el padre de la fe. Si saben quién es, ese es Abraham. Ese es el padre de la fe. Él nos enseñó a ser fiel a Dios. Y aquí les voy a leer un poquito. El Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra y de tu patria y de casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. De ti haré un gran pueblo
te bendeciré y engrandeceré tu nombre, que servirá de bendición. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te maldigan. En ti serán bendecidos todos los pueblos de la tierra. Abraham se marchó tal como le había mandado el Señor, y con él fue Lot. Tenía Abraham 75 años cuando salió de Harán. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, ¿cómo le respondió Abraham a Dios cuando le dice, vete de tu tierra y de tu padre, de la casa de tu papá y arranca que yo te voy a enseñar a dónde tú tienes que ir? En realidad, yo me pongo a pensar, si fuera yo, Abraham, no sé qué haría si en estos momentos el Señor me dice, vete de aquí, de Florida, y que te voy a enviar a otro lugar y yo te mostraré el camino. Por poco Yo sé que yo lo hice. por eso, yo sé que a uno de nosotros, a Raymond, eso pues le pasó, le surgió y estuvo hasta el punto de, y eso no me da risa, pero me da como que me acuerdo que, wow, me acordó a Abraham cuando dijeron vete y yo te mostraré dónde tú vas a ir y nada, ten fe en mí. Pero mira, Abraham, ¿cuántos años tenía? Abraham tenía, dices, 75 años. Básicamente era un viejo, era un don que ya básicamente él estaba en su sitio, en su lugar, conocía a todo el mundo. De momento, levántate y vete. ¿Crees tú, y es para reflexionar, crees tú o creo yo que hubiéramos o pudiéramos responder igual que Abraham? Así, con esa fe que él tenía y empacar todo, e irte lejos a un lugar que ni sabías a dónde iba. Y a esa edad también. Y en esos tiempos no era fácil como ahora montarte un carrito y coger por ahí. Esto era a pie, en caballo o en burro o lo que tenía. O tenemos que reflexionar. Creemos que podríamos hacer algo así. Por Dios, tenemos esa fe, lo amamos tanto y le tenemos todo esa fe, esa entrega completa a Él para hacer lo que hizo Abraham. Y tampoco, ¿cómo olvidar el sacrificio que Dios le pidió a Abraham? Si se acuerdan, ¿cuál era ese sacrificio? Que Dios le pidió a Abraham que hiciera que no lo sabe. En Génesis 22, del 1 al 2, después de estos sucesos, Dios puso a prueba a Abraham. Ahora se llamaba Abraham porque le había cambiado el nombre. Y le llamó Abraham. Este respondió, aquí estoy. Entonces le dijo, toma a tu hijo, a tu único hijo, al que tú amas, a Isaac, y vete a la región de Moriah. Allí lo ofrecerás en sacrificio sobre un monte que yo te indicaré. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues imagínate que te dijeran que te tienes que mover para un lugar y después te digan, básicamente el ejemplo, lo que estamos viendo es qué tan entregado estaba Abraham que él hasta la vida de su hijo le iba a entregar si era lo que tenía que hacer a su único hijo, que él lo amaba tanto. Si se acuerdan de la historia de Abraham, si no la han leído, les exhorto a que la lean, porque es una historia que enseña mucha fe y cómo nosotros deberíamos de tratar de ser más entregados a Dios y sin reservas, sin restricciones. Anthony, Sí, tú sabes lo siguiente, Abraham tuvo una fe ciega, pero Abraham el Señor le habló y le dijo, pon el sacrificio a tu hijo. Mi pregunta siempre es la siguiente, pero Abraham recibió la orden directa de Dios. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Como que
de esa manera como que es más fácil. Bueno, si Dios te está diciendo que lo hagas, hazlo, porque Dios es un ser de amor. No sé, como que... Tú lo que estás diciendo es que Dios, como Dios no, básicamente, si Dios no habla directo conmigo, es más fácil cuando Dios te habla que cuando lo estás Exactamente. escuchando de otra persona, del mundo o de la Biblia o algo así. No, claro. Exactamente. Y eso es algo que nosotros tenemos que, en realidad, porque me imagino que hay diferentes respuestas, pero yo pienso, que Dios nos habla a través de muchas cosas. Puede ser de un amigo, puede ser, y puede hasta nuestra misma conciencia, porque acuérdate que tenemos nuestra conciencia, que Dios nos habla a través de nuestra conciencia, moralmente, si estamos viviendo la vida correcta. Y a veces uno sabe que hay que tomar ciertas decisiones. Estas son decisiones, claro, mucho más grandes, más amplias y cosas que son más fuertes que hacer, pero todos los días el evitar ciertos pecados, el evitar ciertas cosas que hacer y agradar a Dios, creo que es lo que nos pide más que nada. Y a veces hay que hacer sacrificios más grandes y hay que pasar por tribulaciones y sufrimientos, como estábamos hablando, para mostrarle al Señor que sí, que nosotros lo amamos y que tenemos esa fe. Y no pienso que estamos en una fe básicamente ciega, porque nosotros sabemos lo que nosotros creemos y lo conocemos. Y si tú lo conoces y tú conoces a Jesús, aunque no te diga una palabra en tu vida, yo sé que Él nos habla a través de muchas maneras, muchas maneras. Y te lo digo porque una vez yo estuve al frente de un Santísimo y estuve del tabernáculo, estuve orando y no sé qué nada me habló. Yo lo sentí, tú sabes, ese amor el amor de Dios diciendo, poniéndome a mí en mi mente lo que yo tenía que hacer, que era lo que yo tenía que hacer, que era lo que Él me estaba pidiendo que yo hiciera. Y ahí uno sabe cuando uno está haciendo las cosas de Dios porque uno se siente en paz. Cuando tú te sientes en paz en lo que tú estás, pero sientes una gran paz, ahí tú te das cuenta que tú estás haciendo la voluntad de Dios. Si tú estás haciendo algo y tú tomaste una decisión y no te sientes en paz, puede ser que eso no era lo que se supone que estuvieras haciendo. No estoy diciendo que no, pero eso es lo que uno tiene que tratar de, básicamente de buscar y sentir y tratar de escuchar, porque el otro problema es que tanto ruido en este mundo y tanta cosa que nos rodea, el teléfono, la computadora, el televisor, la misma gente, pues no podemos concentrarnos en silencio. Y el silencio nos ayuda a encontrar a Dios. Y si no cogemos en nuestro día un poquito de silencio, de estar en oración, por lo menos 5 minutos, lo que sea, estar en silencio, no es que tú estés hablando a Dios, mantente en silencio a ver si tú lo puedes escuchar a Él. Te aseguro que lo vas a escuchar, te aseguro. La otra persona, el otro personaje que quería presentar es María, la Virgen, nuestra madre, la madre de Jesús, y cómo ella respondió al llamado de Dios. Y vamos a buscar, eso está en Lucas 1, Lucas 1:26, donde es la anunciación, cuando el ángel viene. Aquí les voy a leer a Lucas para leer un poco de cómo fue que María entregó a Dios y cómo la podemos usar como ejemplo para nosotros en nuestro diario vivir. Aquí estoy. En el 6º mes fue enviado el ángel Gabriel de parte de Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David.
La Virgen se llamaba María. Y entró donde ella estaba y le dijo: Dios te salve, llena de gracia, el Señor es contigo. Ella se turbó al oír estas palabras y consideraba qué podría significar este saludo. Y el ángel le dijo: No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David. Su padre reinará eternamente sobre la casa de Jacob, y su reino no tendrá fin. ¿Qué le dijo María? María le dijo al ángel: ¿De qué modo se hará esto? Pues no conozco varón. Respondió el ángel y le dijo: El Espíritu Santo descenderá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el que nacerá santo será llamado Hijo de Dios. Y ahí tienes a Isabel, tu pariente, que en su ancianidad ha concebido también un hijo. Y la que llamaban estéril está ya en el 6º mes. Porque para Dios no hay nada imposible. Dijo entonces María: He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel se retiró de su presencia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí vemos cómo le responde María a Dios, cómo le responde al ángel cuando él le dice: tú vas a concebir un hijo y sin conocer varón. ¿Y cómo? Bueno, el Espíritu Santo va a venir, va a ser, y vas a concebir un hijo y él va a ser el Santo, él va a ser el Hijo de Dios. ¿Y qué dijo ella? Bueno, aquí la esclava del Señor, que se haga en mí según tu palabra. Y aquí vemos esa entrega que yo digo, creo yo que podría yo, que mi esposa viniera donde mí y me dijera: bueno, yo estoy encinta y no, no es tuyo, es de Dios, básicamente. Poniendo en términos así un poquito más básicos, pero y yo diría como José. José dijo: pero espérate, ¿qué es esto? Esto está mal aquí. Pero gracias a Dios pues tuvo que venir un sueño y un ángel a decirle a José: güey, espérate, esto es lo que está pasando aquí para él. Él también tuvo que tener una fe grande, porque tú no crees en cualquier sueño que tú tienes o en cualquier cosa que tú veas que tú creas que es lo que es, así como estamos hablando ahorita, una pregunta de Raimi. Nosotros queremos ver, nosotros queremos sentir eso, nosotros queremos escucharlo directamente de Dios, pero usualmente no es así. En nuestro, por lo menos para nosotros, hay gente que sí lo escuchan todavía. Pero tú crees, para reflexionar, tú crees o creo yo que hubiera o podríamos responder de igual manera si estuviéramos en esa situación, que Dios nos pidiera algo tan básicamente es fuera de este mundo, lo que le pide, que ella dice: bueno, yo no sé cómo y no sé cómo es que lo vas a hacer, pero aquí estoy. Entregarse completamente. ¿Y cómo podemos olvidar que después de eso se puso más complicada la cosa? ¿Por qué? Porque se tuvieron que ir de Belén, tuvieron que ir a Belén desde Nazaret, que es la ciudad de Galilea, que decían en Israel, si miran el mapa, es una distancia bastante larga. Y ella está encinta. Y después que te digan, cuando tú vayas al templo a presentar al niño, que una espada traspasará tu alma. Eso quiere decir que tú vas a sufrir. Tú vas a sufrir. Esto no va a ser fácil. Y después tuvieron que salir de allí a huir a Egipto porque querían matar
al niño. Entonces, yo estuviera, pero espérate, si tú me dijiste que le iba a ser el hijo del Santísimo, del Santo, del Dios grande, que él iba a ser el Dios, el Mesías, el Salvador, y tú me estás mandando para Belén, en Sidra, tú estás mandando gente a matar a mí, ¿sabes? Yo pensaría así, no estoy diciendo que ellos pensaron así, pero imagínense que te digan, esto es lo que hay que hacer, pero después encima de eso vas a sufrir, y hay otras cosas más que van a suceder, pero no te preocupes, que yo estoy encargado de todo lo que está pasando. Podríamos nosotros, ¿verdad?, entregarnos así completamente. Estos son ejemplos de personas que yo pienso que debemos de mirar y reflexionar y tratar de ponerle en práctica la entrega que ellos le hicieron a Dios y la respuesta que ellos le dieron, sin excusa, sin aguantar nada. Entonces, otro de los personajes que queríamos hablar, que es el personaje principal de la Biblia, el protagonista, le dicen, ¿verdad? Nuestro Salvador Jesucristo. Y quería presentarle solamente los momentos de Jesús en el huerto, en la agonía del huerto, porque muchas personas cuando preguntan por qué uno hace ciertas cosas o por qué uno sigue las cosas que la Iglesia Católica mandan o dicen que uno debe practicar las cosas de cierta manera, ¿por qué lo hacemos? Bueno, no hay otro modo, no hay otro modo. Y en la agonía del huerto Jesús nos enseña básicamente algo que es cómo debemos de responder a Dios, al Padre. Lucas 22, del 39 al 42. Salió y como de costumbre fue al monte de los olivos. Le siguieron también los discípulos. Cuando llegó al lugar les dijo, orad para no caer en tentación. Y se apartó de ellos como a un tiro de piedra, y de rodillas oraba diciendo, Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí vemos cómo Jesús nos demuestra su entrega completa al Padre. Y como humano, como hombre, porque Él fue hombre y Dios, Él sintió que el sufrimiento que él estaba sintiendo en esos momentos era el amor que tenía por nosotros, y Él sabía lo que tenía que hacer para que nosotros nos pudiéramos salvar. Y como quiera, le dijo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lo mismo que respondió María, lo mismo que respondió Abraham, y muchas otras personajes que hay en la Biblia, porque hay bastantes. Cómo entregarnos hasta la muerte, como Jesús lo hizo. No la muerte física, pero la muerte de la negación a nosotros mismos por el amor del prójimo, por el amor del que está al lado tuyo, por el amor del que necesita. Entregarnos, y no solamente la muerte, pero si llega el momento de la muerte, como hay algunas personas que todavía son mártires y han sido martirizados por la fe, entonces puede llegar a ese momento y uno nunca lo sabe. Hubo un personaje en la Biblia que a veces, bueno, por lo menos yo, me
¿cómo se dice? Me identifico con él hasta hoy día y como siempre. Y este personaje fue el joven rico. No sé si han leído la historia del joven rico, pero este personaje, vamos a leer un poco de él, a ver cómo fue que él respondió, aunque si ven en Abraham y María, Dios siempre es el que nos busca. Dios es que nos está buscando. Nosotros lo que tenemos que hacer es responder. Y ahí es donde nosotros, pues, nos entregamos, si lo vamos a hacer en ese momento. Pero el joven rico en Marcos 10, 17, el joven rico. Marcos 10, 17, voy a leer aquí. Cuando salía para ponerse en camino, vino uno corriendo y arrodillado ante él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino uno solo, Dios. Ya conoce los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, ni defraudarás a nadie. Honra a tu padre y a tu madre. Maestro, todo esto lo he guardado desde mi adolescencia, respondió él. Y Jesús fijó en él su mirada y quedó prendado de él. Y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo. Luego, ven y sígueme. Pero él, afligido por estas palabras, se marchó triste, porque tenía muchas posesiones. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. ¿Cómo le respondió el joven a Jesús cuando Jesús le dijo: vende todo lo que tienes y ven y sígueme? ¿Ah? Vemos cómo el joven es el que le está haciendo la pregunta a Jesús: ¿cómo yo llego a la vida eterna? Pero cuando Jesús le puso lo que tenía que hacer, porque a cada uno, a cada cual nos dice lo que tenemos que hacer y nosotros tenemos que responder. ¿Qué es lo que vamos a decidir? ¿Vamos a decidir lo que Él quería que nos deshiciéramos o vamos a decidir lo que Él nos pidió que hiciéramos? ¿Qué es lo que vamos a decidir? Y nos podemos identificar con este joven rico, algunos de nosotros. Yo pienso que sí, la mayoría de todos nosotros nos podemos identificar como este joven rico, porque decimos: no, yo voy a la iglesia, yo me confieso, yo hago esto, yo no cometo adulterio, yo no estoy matando a nadie. Pero siempre hay algo en tu vida que está en el medio, que no te dejan soltarte de las cosas que tienes que soltarte para entregarte a Dios. Siempre hay algo. Y Dios sabe lo que es. Y Dios es el que te pide que lo saques del camino y que lo sigas a Él. Entonces, cuando llegue ese momento, el momento de responder a esa llamada, que a veces nosotros mismos pensamos: wow, eso va a estar difícil. Tenemos que mirar las dificultades que tuvo que pasar Abraham, las dificultades que pasó María, y Jesús mismo tuvo que venir y pasar esas mismas dificultades para enseñarnos a nosotros cómo es que se hace de verdad, cómo entregarnos. Y muchos nos marchamos afligidos y tristes porque no queremos, no podemos soltarnos de esas cadenas que tenemos, que nos amarran a las cosas del mundo, que no queremos soltar, que todavía estamos atados a ellas. Entonces, tenemos que acordarnos que Dios nos busca, y si nosotros respondemos
ahí lo dice en el versículo 27. Él dijo que para los hombres es imposible. Para nosotros creemos, eso es imposible hacerlo. Pero para Dios no, porque para Dios todo es posible. Entonces, tenemos que tratar de soltar, ¿verdad? Porque si Dios tiene el control, si Dios sabe lo que está haciendo, Él lo único que nos está pidiendo es haz esto, no me encargo de lo otro, no te preocupes. Y cuando Él no, y cuando, como dije, cuando Él nos busca constantemente, Él siempre está buscándonos. ¿Por qué? Porque nos ama y Él quiere la salvación del hombre. Él no quiere que el hombre se pierda. Él ama al hombre. Él quiere que el hombre regrese. Pero para tú regresar a Él, tienes que responder a su llamado. Tienes que escuchar su voz, qué es lo que le está diciendo, y seguirlo. Es como hay un juego que enseñan que hay una persona en el otro lado, pues como un laberinto, y la persona te está llamando y tú tienes que escuchar, lo hacen en un cuarto oscuro, apagan las luces y la persona está en otro lado diciéndote, ellos ven en dónde tú estás, porque están viéndote por cámara y te están diciendo por dónde coger, pero tú no sabes por dónde va y por qué te dijeron que te tires por acá, o por qué te dijeron que te bajes, o por qué te dijeron que brinques. Bueno, porque te están tratando de llevarte a un lugar. Pues Dios está haciendo lo mismo con nosotros. Y es nuestra respuesta, es nuestro responder y nuestra entrega hacia Dios. Así como Abraham y como María, entregarnos completamente y tratar lo mejor que podamos para hacer su voluntad y no la de nosotros solamente. Y ese es el amor más grande que le podemos enseñar a Dios. Es como responder y darle las gracias a Él por lo que Él hizo por nosotros, para ayudar a los demás a también llegar a responder a lo que Dios quiere. Entonces, para terminar, con Dios todo es posible y la salvación es lo que Él quiere, pero tenemos que responder y entregarnos sin miedo, porque el miedo no viene de Dios, el miedo no viene de Dios, viene del malo, del de la colita, como digo yo. Y Mateo 6, uno de mis versículos favoritos, Mateo 6, 31, al final de Mateo 6, voy a leer solamente una pesita ahí, el 31, dice, así pues, no andéis preocupados diciendo, ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a beber? ¿Con qué vamos a vestir? Por todas esas cosas se afanan los paganos. Bien sabe vuestro Padre Celestial que de todo eso estáis necesitados. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas se os añadirán. Por tanto, no os preocupéis por el mañana, porque el mañana traerá su propia preocupación. A cada día le basta su contrariedad. Palabra de Dios. Cuando nosotros aquí en nuestro hogar, en mi esposa, en nuestro matrimonio, decidimos empezar a vivir el matrimonio como Dios manda, fue difícil y todavía lo es, pero hasta el sol de hoy, con los niños que tenemos, nunca nos ha faltado nada. Y si nos falta algún día, yo sé, él lo tiene en sus manos, pero nunca nos ha faltado nada. Y yo siempre, no es que yo le pida, yo solamente le pido a Dios que nos ayude a llegar a la salvación y a mis hijos y que yo pueda ser un buen ejemplo para ellos. Pero yo siempre digo a las personas, si tú haces la voluntad de Dios, que es lo que Él nos pide, Él sabe lo que necesitamos, Él sabe lo que vas a necesitar para pasar por lo que tú tienes que hacer. Él sabe.
y vas a lograrlo con la ayuda de Él. ¿Por qué? Porque con Él todo es posible, todo es posible. Jesús nos demostró su amor y su entrega por nosotros en la cruz. Ese es el amor más grande. Y por eso en mi casa yo tengo crucifijos, porque a veces cuando me enojo o me quiero enojar, pues miro al crucifijo y yo digo, Él se entregó y ese es el amor más grande. Yo tengo que tratar de morir yo para resucitar con Él y ser una persona nueva. Y no es fácil, pero le tengo un amor tan grande a los crucifijos por esa misma razón, porque es el ejemplo que Jesús nos da a seguir como hombres en nuestros hogares y tenemos que tratar de hacerlo. Entonces ahora nos toca a nosotros responder a Él, al amor, entregarnos a Él. Y como dije, tenemos que abrir los oídos, hacer silencio, orar y escuchar para que podamos responder a su llamado. Si lo aceptas o no, bueno, ya eso está en ti. Y tenemos que orar por por nosotros y por todos los demás para que podamos tener esa fortaleza de aceptar y responder y entregarnos. Entonces, es de cada cual la decisión. Es tu decisión, es la decisión de tu esposa, de tus hijos. Todo el mundo va a tener que tomar esa decisión en su vida. Pero si nosotros a lo mejor ponemos de ejemplo como Abraham y María nuestra vida y se lo entregamos a Jesús y hacemos su voluntad, no importa lo que suframos, pues a lo mejor ese ejemplo puede ayudar a otra persona, así como el ejemplo de las personas en la Biblia nos ayudan a nosotros a responder y a fortalecer nuestra fe. Dios los bendiga y aquí se termina mi charlita. Toda gloria a Dios. Amén. Gracias, Anthony, por la charla. Yo creo que en cualquier momento es bien difícil seguir lo que Dios quiere. Yo creo que no es por traerlo otra vez, pero cuando llegó el momento de mudarnos, eh, se nos hizo extremadamente difícil. Y tomar esa decisión bueno, llega el momento en que nos tenemos que ir ya en 2 semanas o 3 semanas, algo así. Y empezar a tomar las decisiones más difíciles. Ok, vamos a empezar a empacar las cosas, vamos a empezar a hacer las cosas y en el caso de nosotros, pues dejar la amistad de la familia. Pero llegó ese momento en que nos pusimos a pensar, o sea, realmente yo quiero estar atado a mis amistades, a mi casa, a mi trabajo aquí, o quiero continuar el plan de Dios. Y llegó ese momento y ahí fue donde mi esposa y yo pues decidimos que vamos a hacerlo. Y, y tan pronto hicimos eso que ya estamos al otro lado, Dios nos viró todo otra vez. No, te abrió la puerta, te abrió la puerta. Sí, sí. Y yo creo que quizá eso fue una enseñanza también, porque bueno, nosotros siempre pensábamos que pues aquí estamos estables y nos vamos a quedar aquí hasta el último día. Y creo que fue eso una enseñanza y de hecho fue una manera en que Dios nos habló a nosotros sin hablarnos directamente. Yendo ahora mismo a la pregunta de Raimi ahorita. Yo creo que Dios nos habla a través de otras personas, nos habla a través de cosas que nos pasan en cualquier momento.
yo no creo que hay coincidencia, es todo parte de un plan perfecto, un plan de Dios. Así que Dios está en todos lados y está constantemente hablando. Es cuestión de, como mencionaste ahorita, hacer silencio y escucharlo. ¿Alguien más tiene crítica o preguntas? Yo estoy abierto porque, como te les dije, esta es una charla que estoy planificando dar en el retiro de los hombres, pero si me dicen está bien o está mal o cambia aquello, cambia lo otro, pues si no, sí, a lo mejor no tenemos el tiempo aquí de hacerlo, pero si les Nada más que gustó, un no les poco más. gustó. Mi consejo es muy buena, pero un poco más de pasión. Sí, yo sé. No, les voy a decir algo para que tú veas lo que son ahora, cómo pasan las cosas. Hoy, ahora se lo estaba diciendo a Lore. Hoy yo estaba cortando la hierba de la casa, ¿no? Hace un rato. Y en lo que estaba cortando la hierba estaba pensando cómo cambió mi vida desde que conocí a mi esposa. Y bueno, Dios me puso a mi esposa en mi camino, tú sabes, para que cambiara mi vida. Y oyéndolo a ustedes, Dios no te habla directamente, pero pone gente en tu camino para que cambien tu vida y lo conozcas a Él. Y es una realidad. Es cierto. Y mira la conversación que estamos teniendo hoy. Increíble. Gracias por el consejo. Sí, yo a veces cuando estoy aquí en mi casa y están los niños durmiendo, pues no trato de no. Pero sí, es una de las cosas que yo sé que debo de tratar de hacerle, poner un poquito más de emoción y pasión en la charla que estoy dando para que el mensaje se transmita mejor. Gracias por ese consejo. Y los demás que no van a decir nada. ¿Quién más está más que Está Marcelo los y cubanos? está también Cubanos no dan nada. y Royme. Los Royme, cubanos no dan nada. Mira, por si acaso, pero sí, Royme es el esposo de una muchacha que estudió conmigo en high school. Roy, Royme, sí. ok. Y está aquí. Chévere, bienvenido. Ellos están en MDS también, ellos van los miércoles, ellos vienen de Claremont, ellos. ¿Son los que vienen de Orlando? de Raymond. Chévere. Gracias por venir, Romy. Sí, como no, la charla muy buena. Gracias por la invitación. La gloria sea de Dios y que nosotros aquí estamos para ayudarnos uno a otro y tratar de fortalecernos y que nuestra fe crezca y nos ayudemos uno a otro a llegar a donde queremos llegar, a la salvación, a la santidad. Pero, como te digo, hablando sobre lo de Raymond, que al final es como si te hubieran dicho, lleva a tu hijo a sacrificarlo, y a lo último dice, no te preocupes, que Dios va a proveer, y le dijo, no lo hagas. Entonces, sí, a veces son enseñanzas que uno cree que son estúpidas o bobas o lo que sea, pero las enseñanzas, si no aprendemos nada, si no le sacamos nada, pues ya perdimos algo ¿sabes? Que pudo ayudarnos a hacer algo. Yo sé que en mi vida y todas las estupideces que yo hice, todos los errores que yo cometí, yo sé que por alguna razón Dios me dejó que los cometiera, porque hoy en día yo no creo que estuviera donde yo estuviera si Él no lo quisiera. Pero también yo tuve que responder a Él, yo tuve que responder y tuve que cambiar mi vida, la vida que yo llevaba. Y es algo que los ejemplos, pues tenemos que utilizarlos, los mensajes, las enseñanzas, las personas que nos dicen consejos. Si no los escuchamos y lo que hacemos es que nos enojamos,
porque una señora una vez me dijo, era una comadre, es la comadre de mi mamá, y le dijo, me dijo a mí, cuando yo conocí a mi esposa, me dijo, oye, esa muchacha es una muchacha buena. Y ella como que me está diciendo a mí que yo no era un muchacho bueno, yo lo cogí así, pero ella no lo quiso decir así, ella lo quiso decir como que yo te conozco, yo sé cómo tú eres, si no es algo en serio, pues no le dañes la vida a esa muchacha. Y eso, pues, aunque uno no lo crea, eso se le queda en la mente a uno. Y yo, por alguna razón, y después al tiempo, uno cambia. Uno dice, contra, tú sabes, verdad. Esta es una muchacha buena, yo no puedo dañarle la vida, yo no puedo seguir haciendo lo que hacía antes. Eh, y eso, cosas así, pues uno no se puede enojar con la gente cuando le dan consejos. Es mejor cogerlo, callarlo y tratar de aprender y sacarle lo positivo a lo que le dicen y a las enseñanzas. Siempre hay algo detrás de cualquier consejo, ya sea un consejo bueno o malo. Sí, siempre hay algo. Bueno, si no hay más preguntas y no hay más eh, No, pues comentarios, podemos terminar la charla con la oración. vamos a culminar aquí. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, fortalécenos con tu espíritu para poder resistir las maniobras del maligno. Vístenos con tu armadura para poder enfrentar los poderes y autoridades que dirigen este mundo y sus fuerzas oscuras. Ilumínanos para que podamos tomar tu verdad como cinturón y la justicia como coraza, y estar listos para propagar el Evangelio de la paz. Pon en nuestras manos el escudo de la fe para poder atajar las flechas del enemigo. Y por último, concédenos el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es tu palabra. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga. Gracias, buenas noches, Dios los bendiga.